Amigas y amigos del Canal 8, muy buenas noches. Muchas gracias por permitirnos estar una vez más en sus hogares a través de su programa La Voz de las Letras, en donde cada semana tenemos a un escritor invitado para hablar sobre su obra y sus publicaciones. En esta ocasión nos acompaña la doctora Edith González Cruz, reconocida profesora investigadora de nuestra máxima casa de estudios, a quien le doy la más cordial bienvenida. Maestra, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues buenas noches, Cuauhtémoc, agradecerte la invitación para estar en tu programa. Maestra, pues si nos permite, hablaríamos en dos grandes bloques en esta conversación con usted. La primera, pues hablar sobre su trabajo, y el segundo bloque hablaríamos de un próximo encuentro que se avecina ahora en el mes de febrero sobre historia y antropología regionales que usted coordina, si nos los permite, para ordenar un poquito más las ideas. En primer lugar, maestra, pues empezaría con una pregunta general. ¿Cómo ve usted, como catedrática de la carrera de Historia en la universidad, cuál es el estado que vive actualmente la difusión, el conocimiento, la enseñanza de la historia en Baja California Sur? Bueno, en primer lugar decirte que desde que nace la carrera de Historia en nuestra universidad en 1989, creo que el acervo historiográfico se ha incrementado de gran manera. Tesis de licenciaturas, investigaciones por parte de los académicos, posteriormente se abrió una maestría en Historia Regional, que también permitió la elaboración de muchas tesis. Y bueno, posteriormente se abre el doctorado en Historia en nuestra universidad, que también dio la posibilidad de más tesis en la universidad. Entonces creo que de 1989 a esta fecha, pues el acervo historiográfico regional se ha incrementado de manera significativa. Eso es indudablemente en comparación con todo el resto de los años, seguramente, ¿no? Que se han publicado libros, porque la historia ha sido una materia que a los subcalifornianos de alguna manera les ha llamado mucho la atención. Sí, así es. Sin embargo, no se había profesionalizado la historia. Entonces, los que hacían historia, pues eran principalmente, sí había historiadores, pero sobre todo los que se dedicaban a la historia, pues eran más aficionados a la historia, pues que propiamente la historia profesional. Usted señala que efectivamente en los últimos años contamos con un mayor número de libros publicados acerca de la materia de historia. ¿Eso de alguna manera ha ido aparejada con este propio interés de la población? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que se abre la carrera de historia, empieza a profesionalizarse la historia, también empezamos a tener el interés o el cuidado porque lo que se producía en nuestra universidad se conociera en la sociedad. Entonces, muy tempranamente empezó a surgir o empezamos a desarrollar pues un simposio en historia regional para acercar a los investigadores con la propia sociedad, o sea, que la sociedad conociera qué hacíamos los historiadores en nuestra universidad, qué hacían los alumnos con las tesis que estaban desarrollando. Sin embargo, maestra, la enseñanza de la historia o la difusión de la historia, por otra parte, no ha ido necesariamente aparejada, por decirlo de alguna manera, con la enseñanza básica. Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Porque nuestra producción de alguna manera ha sido sustento de los profesores de la secundaria, donde se da historia regional, en algunas prepas donde se daba antes historia regional, y la otra, por ejemplo, el libro de texto del tercer año de primaria, pues ha sido hecho por investigadores de nuestra propia universidad. Así es. Y maestra, regresando pues ya en más a detalles sobre su desarrollo profesional, usted se ha especializado en la Revolución Mexicana y en algunos temas relacionados. ¿Cómo llega usted a interesarse específicamente en este tema? Bueno, mis primeras investigaciones tienen que ver con la minería.
en Baja California Sur y específicamente en el Mineral Santa Rosalía. O sea, yo empiezo elaborando mi tesis de licenciatura, haciendo una tesis sobre la Compañía del Boleo. Y fue de manera muy casual. En 1983, regreso de vacaciones en el verano y una de las primeras cuestiones que me encuentro en mi cubículo es un oficio del director de la Preparatoria Morelos, donde nos dice que una de las exigencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, a donde pertenecía académicamente la Preparatoria Morelos, pues era que los maestros estuviéramos, el 80% de los maestros de la prepa estuvieran titulados. Y entonces, pues a partir de ese momento, yo tuve que definir, bueno, tengo que hacer mi tesis, ¿sobre qué la voy a hacer? Yo estudié en la Universidad Veracruzana, en Jalapa, y bueno, me era imposible ir a Jalapa. ¿Por qué? Porque pues la investigación histórica requiere pues ir a los archivos. Y entonces me puse a investigar sobre qué voy a hacer y me encontré con el libro de Pablo L. Martínez, la historia de Baja California de Pablo L. Martínez, y ahí encontré el boleo. Y bueno, fui al archivo y lo primero, no me costó trabajo, o sea, llego al archivo, en aquel entonces el archivo histórico no estaba catalogado todavía, o sea, no había un catálogo y estaban las cajas. Y bueno, dije, voy a empezar en 1884, porque lo que yo sabía es que la empresa había llegado en el 85, entonces agarré la caja de 1884 y rápidamente voy encontrando el contrato de la Compañía del Boleo. Y a partir de ahí inicié mi investigación sobre la minería. Posteriormente hago mi maestría y decido seguir con la Compañía del Boleo, pero ya no tanto como empresa minera, como el impacto que ella generó ahí, como esa relación entre empresa y trabajadores, sino el impacto social que la empresa tuvo en la región. Y cuando empecé a ver ese impacto social que la empresa tuvo en la región, pues me fui encontrando con la revolución. Y entonces, a partir de ahí, empiezo con la temática de la Revolución Mexicana. Bien, maestra, si nos permite, continuamos con esta primer acercamiento que tuvo usted con los estudios de la Revolución. Hacemos una pequeña pausa y regresamos en un momento. Amigas y amigos, regresamos a su programa La Voz de las Letras. Estamos platicando esta noche con la maestra Edith González, catedrática e investigadora de nuestra máxima casa de estudios. Maestra, pues nos platicaba hace un momento este primer acercamiento que tuvo usted con el tema de la Revolución Mexicana y de repente dice, después de conocer acerca del boleo, amplió usted su información y llega con la Revolución Mexicana. Así es, entro a estudiar el doctorado y tengo que definir mi tema de tesis y decidí que iba a ser la revolución en Baja California Sur. De ello resultó un libro que fue publicado en el 2012 y que es Motivaciones y Actores de la Revolución Mexicana en Baja California Sur. Y bueno, después de la Revolución Mexicana, pues tengo que seguir investigando y bueno, desde el 2012 el cuerpo académico en nuestra universidad al cual pertenezco y al que pertenece el doctor Altable y el maestro Ignacio Rivas, pues empezamos a pensar en qué podíamos seguir y entonces presentamos un proyecto en aquel entonces a PROMEP para hacer la historia de los pueblos de Baja California Sur. Y decidimos que el primer pueblo que íbamos a trabajar pues era San José del Cabo. Y empezamos a trabajar con esa historia de San José del Cabo, la concluimos y de lo cual resultó un libro, pues que es sobre San José del Cabo. Es un proyecto que está a largo plazo,
después de San José del Cabo, ¿qué otro pueblo vamos a trabajar? Y decidimos que era la ciudad de La Paz. Entonces hemos concluido ese libro de la ciudad de La Paz. Está precisamente en estos días ya en el proceso de edición, y quiero decir que estas 2 publicaciones han sido posibles gracias al apoyo de la maestra Elizabeth Acosta, directora del Archivo Histórico Pablo L. Martínez, que amablemente nos apoyó para la publicación de San José. Hoy nos está apoyando para la publicación del libro de la ciudad de La Paz, cuyo título va a ser La Paz, sus tiempos y espacios sociales, que seguramente en unos cuantos días estará ya saliendo de la imprenta. Sin duda alguna, maestra, la Revolución Mexicana pues, es uno de los temas más estudiados, yo creo, sobre la historia de México. Sin embargo, en comparación con lo que se vivió en este proceso revolucionario en otras partes del país, el que se conoció en Baja California Sur es mucho menor, si se puede decir de esa manera. Nos puede comentar acerca que sí tuvo también pues, su importancia local. Yo creo que tiene que ver con las propias peculiaridades de la región. Obviamente que la Revolución Mexicana pues no va a ser una revolución que se da al mismo tiempo en todas partes y que los mismos actores son iguales en todas partes. Creo que la historia regional ha venido demostrando que la Revolución Mexicana fue un movimiento que tuvo sus propias peculiaridades en las regiones, y en Baja California Sur no fue la excepción. Aquí también encontramos que pues hay una élite que se mantiene en el poder durante muchos años. La peculiaridad de esta revolución es que los sudcalifornianos decidieron en 1910 no levantarse en armas. Entonces, pero sí terminaron con esa élite que estaba en el poder, y lo hicieron a través de un proceso electoral. Se llevó a cabo un proceso electoral, se convocaron elecciones y fue el voto popular, pudiéramos decir, el voto de los que entonces estaban interesados por la cosa pública, los que van a decidir que las autoridades que por más de 20 años habían estado en el poder en la ciudad de La Paz y en todas las demás municipalidades, pues se fueran del poder. Y entonces llega una nueva élite, pudiéramos decir, al poder, que pues va a durar muy poco. ¿Por qué? Porque a nivel nacional se da la caída del gobierno de Madero, y eso va a repercutir pues en las regiones y también en Baja California Sur. Entonces, cuando ya cae el gobierno de Madero y Carranza convoca a levantarse en armas, ¿verdad?, a restablecer el orden constitucional, pues es entonces cuando los sudcalifornianos van a tomar las armas. No las toman en 1910 como sucede en otras regiones. Aquí las van a tomar hasta julio de 1913. Con el plan de las Con el plan de las playitas, y que la va a encabezar pues un ranchero, un pequeño propietario que va a ser Félix Ortega. Bien, sin embargo, ¿usted ha encontrado otras vetas, por decirlo así, de la investigación histórica sobre la Revolución Mexicana que todavía es importante investigar más? Yo creo que sí. Una de las cuestiones que está pendiente y que yo he apuntado y dejo apuntado en el libro de Motivaciones y Actores de la Revolución Mexicana, y hace un poco tiempo publiqué también otro artículo en una revista del Instituto de Investigación Histórica, SINSUN. Yo creo que está pendiente la cuestión del impacto que la revolución tuvo en la economía subpeninsular. En este momento de la revolución, pues se dan una serie de intervenciones de los bienes. O sea, se intervienen los bienes de los actores que están participando en la Revolución Mexicana. Llega Cornejo al poder y se da la intervención de bienes. Pero después de Cornejo llega Félix Ortega, y Félix Ortega también interviene bienes. Llega después Urbano Angulo, y Urbano Angulo también hace lo mismo. Entonces yo creo que sí está pendiente pues esa historia del impacto que va a tener la economía, la revolución en la economía subpeninsular.
Me llama la atención un aspecto, maestra, que en este sentido, estos actores que llegan, después son derrocados, se exilian, pero regresan después de alguna manera cuando la situación llega a un arreglo político. Sí regresan, pero no todos recuperan sus propiedades. Por ejemplo, el caso de Vives, a Vives se le incautan sus propiedades, pero también se le destruye su gran empresa que tiene en la isla del Espíritu Santo y no logra recuperar. Y hay documentos en el archivo de que lleva varios años, se va a llevar varios años insistiendo en la recuperación de sus bienes, pero muchos de esos bienes habían sido ya vendidos. Caso diferente ocurre con Félix Ortega. Félix Ortega regresa a principios de los años 20 y él sí va a recuperar gran parte de sus propiedades. Así es. Maestra, vamos a hacer una pequeña pausa, si nos permite nuevamente, para regresar en un momento. Amigas y amigos, regresamos a La Voz de la Letra. Estamos platicando con la profesora investigadora Edith González Cruz de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Maestra, gracias por continuar con nosotros. Pues regresaremos a este bloque final, como habíamos platicado al inicio de la conversación, sobre lo que es ya el 10º encuentro de historia, en este caso es nacional, de historia y antropología regionales. Pues coméntenos, en primer lugar, en qué consiste este encuentro. Efectivamente, llegamos ya al 10º Encuentro Nacional de Historia y Antropología Regionales, que se celebrará el 15, 16 y 17 de febrero de este año, y la sede va a ser nuestra universidad, el poliforo que existe en nuestra universidad. Ahí se va a celebrar mañana y tarde. Tuvimos una gran participación. El día de hoy vimos ya cuántos van a estar presentes en este encuentro, y hay más de 30, casi 40 participantes, de tal manera que si antes habíamos previsto solamente el evento para las mañanas, ahora pues tendrá que ser mañana las y sesiones tarde. vespertinas. Se cerró la convocatoria el pasado viernes. El día de hoy ya se está respondiendo a los que mandaron su solicitud de participación, pues diciéndoles si fue aceptada o no su ponencia. Entonces creo que es un encuentro donde tiene dos propósitos. Uno, que los investigadores puedan contrastar con ellos mismos lo que trabajan, lo que han hecho, porque es un encuentro nacional. Entonces, saber qué están trabajando nuestros colegas sobre temáticas de la historia, de la antropología, de los estudios culturales, ¿verdad? Y la otra, el otro propósito, el otro objetivo es que los investigadores demos a conocer a la sociedad qué hacemos, qué estamos haciendo en nuestras universidades, y pues conozca el público que asista el avance de nuestras investigaciones. Yo, por lo que he observado en los encuentros, maestra, es que el encuentro no solamente ha sido del interés de los subcalifornianos, sino que también ha pasado las fronteras locales, porque también atrae a nacionales y a personas de otras partes del mundo. Sí, porque nosotros, cuando decimos que es un encuentro nacional de historia y antropología regionales, no significa que solamente es sobre la región de Baja California Sur, sino pueden ser las regiones de todas partes del país, y en ese sentido tenemos propuestas de otras partes del país. Bien, maestra, en ese sentido, ¿cómo está complementando este trabajo del encuentro con lo que pues, en todas partes del mundo son las nuevas tecnologías? Bueno, pues la idea es que hagamos uso de esas nuevas tecnologías en el propio encuentro. Muchos todavía nos resistimos a ello, porque a veces también hacemos uso de las nuevas tecnologías para evadir presentar una
una ponencia en forma. Pues entonces yo espero que el uso de estas nuevas tecnologías en este encuentro nos sirva para, pues de alguna manera, resumir o evitar un gran trabajo que implica la investigación histórica, porque se puede ver que uno hace un artículo, se puede ver que uno hace un libro y ya, bueno, está el libro, está el artículo, pero detrás de ese artículo, detrás de esa ponencia, detrás de ese libro, está un gran trabajo del investigador en donde horas se la lleva en el archivo para recopilar información, para construir esa historia que está realizando, pero no solamente se lleva tiempo en el archivo, sino también se lleva tiempo en su escritorio, ¿verdad?, para sistematizar la información, para redactar la información. Entonces todo eso como que queda oculto, como que no se ve y solamente se ve el final, que es la obra, que es la ponencia. Y entonces yo espero que esas tecnologías pues no disfracen el trabajo del historiador. Buena parte de ese trabajo de investigación sigue siendo así que a la antigüita, donde es solamente leer el documento y escribir. Sí, aunque ya hay la facilidad de que puedes ir a escanear el documento, puedes irle a tomar la fotografía al documento, bueno, y te lo llevas y lo puedes fotocopiar después. Pero lo va a leer tarde o temprano, pero lo tienes que leer finalmente, y no solamente lo tienes que leer, sino tienes que ir tú como investigador y ver si el documento te es útil o no te es útil. Pues entonces yo tengo a mis ayudantes académicos, pero van al archivo, me ayudan a transcribir el documento, pero yo decido qué documento es. O sea, yo tengo que ir al archivo para ver qué documento voy a seleccionar, qué documento me va a servir a partir de la investigación que estoy realizando. Oiga, maestra, y hablando de esto del uso de las nuevas tecnologías, de alguna manera se tendría que estar preparando, o se está preparando ya a los nuevos investigadores, a los nuevos historiadores, para que desde la planeación de la investigación se contemple el uso de estas tecnologías. Sí, en nuestro caso hemos modificado nuestro plan de estudios. Desde el 2010 entró un nuevo plan de estudios en la carrera de Historia y dentro de este nuevo plan de estudios se incluyó ya una materia que tiene que ver con la cuestión de las tecnologías. O sea, que el chavo sepa usar el Word, sepa usar la computadora, sepa usar el programa, y sepa ciertas herramientas que son útiles ahora para las ponencias, para la propia investigación. Entonces, sí, forma parte ya del plan de estudios. Y un complemento que tiene que ver con la difusión de la historia. Es decir, que el propio estudiante también vaya viendo en su propia formación que de alguna manera él se tiene que convertir no solamente en el investigador, no solamente en el catedrático que enseña la historia, sino en un promotor de la propia materia. También nuestro plan de estudios ya incluye una materia que tiene que ver con esta idea de que el historiador pueda en un momento dado no dedicarse a la investigación, no dedicarse a la docencia, pero sí puede ser un promotor del conocimiento, de la cultura. Maestra, ¿en este encuentro se contempla de alguna manera, o hay fuera del encuentro, lo que tiene que ver con la conmemoración de los 100 años de la Constitución? Fíjate que no, pero mi ponencia va a girar en torno a eso. Entonces, yo decidí que la ponencia que yo voy a presentar tiene que ver con qué significó para los sudcalifornianos la Constitución de 1917, sobre todo que por décadas lo que era Baja California, o en aquel entonces territorio, y después ese territorio dividido en distritos sur y norte, pues eran distritos que no le daban la posibilidad a los sudcalifornianos de tener un congreso, de elegir a su propio gobernador. Pues entonces, ¿qué significó la Constitución del 17 para esos sudcalifornianos que su único espacio de participación política durante la época porfiriana y hasta 1928 había sido el ayuntamiento? Después incluso los ayuntamientos desaparecen. Entonces, no dedicamos todo el simposio a ver la cuestión de la Constitución, pero mi ponencia va a girar en torno a ello. Muy bien, pues maestra, finalmente pues
que nos pueda indicar cuándo, dónde va a ser el encuentro. Bueno, te decía que va a ser el 15, 16 y 17 de febrero, va a ser en el Poliforo de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Muy bien, pues maestra, muchísimas gracias por su tiempo de estar con nosotros en La Voz de las Letras. Pues agradecerte a ti, Cuauhtémoc, esta invitación. Pues que sigamos conociendo sus publicaciones y que el encuentro sea todo un éxito. Muchas gracias. Estamos seguros. Y amigas y amigos, a ustedes, pues como siempre agradecerles que nos hayan permitido estar con ustedes en sus hogares. Los esperamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche en su programa La Voz de las Letras. Buenas noches.